Evangelio de Juan 8:31 y me contesta con un amén cuando lo haya encontrado. El Evangelio de Juan 8:31. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Exalto Dios. Bendito sea el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y así, amados hermanos, leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Yo también digo amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Ayúdame a orar, amados hermanos, para que sea Dios hablando a nuestra vida. Padre, aquí estamos nuevamente delante de tu presencia, Dios amado, dándote honra, gloria, adoración y alabanza, porque tú eres bueno, fiel y verdadero, y para siempre es tu misericordia, Dios. Aquí estamos con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, con un corazón humillado, Dios amado, sabiendo que tú tienes una palabra para nuestra vida, Dios. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, que prepares un ambiente, que prepares la tierra para que esta palabra, Dios mío, caiga en tierra fértil. Dios mío de la gloria, seas tú dándonos ese discernimiento, dándonos la sabiduría y entendimiento para entender, comprender lo que tú nos quieres hablar, Padre bendito. Te ruego que tomes el control de mi boca, de mis labios, Dios mío, que seas tú tomando el control de mis pensamientos. No permita que una palabra salga de mí, Dios mío, sino que seas tú hablando en nuestra vida, porque yo necesito una palabra, Dios mío. Esta iglesia necesita una palabra. Te ruego, Dios mío, que seas tú moviéndote en misericordia y hablando en nuestra vida, porque toda la honra, toda la gloria será siempre para ti, Dios amado, porque fuiste tú quien pagó el precio y fuiste tú quien nos libertaste, Dios amado. Todo esto te lo pedimos, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Recibe la adoración, Padre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Bendito sea Dios para siempre. Ahí vemos, mis amados hermanos, que Dios se refiere a un pueblo que ha creído, un pueblo que ha aceptado la palabra de nuestro Dios. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos aquí hemos creído en nuestro Dios? Puede levantar su mano con libertad, mi amado hermano, si usted ha creído en nuestro Dios. Bendito sea Dios para siempre. Ahora bien, para todos los que hemos creído, vayamos un poquito despacio en ese pasaje, porque dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Bendito sea Dios para siempre. Eso me da a entender a mí, le da a entender a usted, mi amado hermano, que no basta simplemente con creer, simplemente con haber escuchado que Jesús salva, que Jesús liberta, sino que hay que permanecer en esa libertad. Hay que permanecer así como nuestra palabra nos dice, que todo aquel que ha sido libertado por el poder de la palabra no tiene nada que le impida servir, no tiene nada que le impida adorar. Bendito sea Dios para siempre. Pero hay que permanecer en la palabra, porque hay muchos que han creído, hay muchos que están aquí, que pueden estar allá creyendo, pero no tienen la libertad, porque no permanecen en la palabra de nuestro Dios. Bendito sea Dios para siempre, porque hay que ser cuidadosos en la palabra, porque dice todos aquellos judíos que habían creído. Y les dijo: es necesario permanecer en la palabra de nuestro Dios, porque muchos solamente se quedan creyendo,
pero ahí se quedan, no permanecen. Esto no se trata de que un mes yo crea y otro mes yo no crea, un mes yo quiera, otro mes no quiera. Bendito sea Dios para siempre, porque así es la condición de la mayoría de los cristianos de hoy en día, porque no pueden ser discípulos de Cristo, porque un día queremos, otro día no queremos, un día que la prueba nos amedrenta y otro día estamos en fuego. No, hay que permanecer confiando y creyendo en nuestro Dios, así no miremos nada. La palabra de Dios dice que debemos confiar, pero lastimosamente la iglesia está en esa condición. No permanecemos en ella. Estamos en un vaivén, en un sube y un baja, pero no hay que permanecer como dice ahí, se refirió a todos los judíos que habían creído, que debemos permanecer en su palabra para ser verdaderamente sus discípulos. Porque hoy en día, mis amados hermanos, podemos dar palabras de fuerza, pero mañana podemos con esta misma boca dar palabras de desánimo a aquellos que están desanimados, aquellos que necesitan una palabra de aliento, una palabra de fuerza. Pero ¿qué es lo que está pasando? No permanecemos en la palabra. Cuando no permanecemos en la palabra, dudamos, somos incrédulos, no podemos ayudar a aquel que está caído. No podemos dar una palabra de aliento y decirle a aquel: créele que Dios va a hacer lo que tú estás pidiendo. Créele que Dios tiene el poder para obrar y levantar a aquel que tal vez se cayó. Pero un día estamos, sí hermano, se levanta, pero el siguiente día cuando nosotros somos los que estamos queriendo irnos para afuera, porque no estamos permaneciendo en la palabra de nuestro Dios. No podemos ser discípulos de nuestro Señor, por eso no podemos impactar a este mundo, porque estamos subiendo y bajando. Hoy en día somos una iglesia que decimos está en oración y el siguiente mes, olvídese, nos olvidamos que hay una recámara secreta. Hay un Dios todopoderoso que nos está esperando con los brazos abiertos. Bendito sea Dios. Pero es necesario permanecer, y la palabra dice orando en todo tiempo. Alabado sea Jesús. No un mes y una semana, no, es en todo tiempo, para ser verdaderamente discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Dios nos está llamando a permanecer en la palabra, mis amados hermanos, para poder ser verdaderamente su discípulo. Hay que creerle de aquí hasta que Cristo venga, que Él viene por su iglesia y que lo que Él prometió lo va a cumplir. No podemos confiar solamente cuando nos hizo el milagro. Debemos también permanecer aun cuando el milagro no se realice en su vida. Hay que creerle cuando suple, también cuando no suple. Hay que permanecer creyendo en ese Dios todopoderoso, porque es fácil creer cuando lo estamos recibiendo, pero ¿qué tal permanecer cuando no vemos la respuesta? Pero es necesario, mis amados hermanos, por eso hoy la palabra se nos está cruzando en nuestro camino. Para ser discípulos verdaderos de Jesucristo hay que permanecer en la palabra. Sí, porque hay muchos que un mes queremos vivir guardándonos para Dios, queriendo vivir en paz, pero el siguiente mes ya estoy agarrándome de los pelos con mi hermano, con mi hermana. No, hay que permanecer viviendo en paz. Bendito sea Dios, para poder ver a nuestro Dios, para poder ser discípulos de Cristo. Mi amado hermano, no es necesario solamente creer, no, hay que permanecer, porque esa es la condición de la iglesia de hoy en día. Usted ve un mes, armonía en todos los lugares, con todas las personas. Siguiente mes ya es diferente. Ya cambiamos nuestra postura, ya cambiamos nuestras actitudes. No, hay que permanecer en la palabra para ser verdaderamente discípulos de Cristo. Bendito sea Dios para siempre. Y hoy Dios nos está hablando, mis amados hermanos. Yo no sé si usted puede entender, usted puede adorar a nuestro Dios, y Dios está preparando esta iglesia, porque como Él dijo, Él viene pronto, mi amado hermano, y es necesario que usted y yo atendamos la voz de Dios, porque si no, será duro y será terrible ese día, mi amado hermano, que Cristo venga, porque Él ha tenido misericordia, Él ha venido hablándonos, Él ha venido preparándonos, porque no nos vaya a tomar de sorpresa, porque Dios nos está alertando a tiempo. Él quiere que nosotros permanezcamos en su palabra. Un día queremos vivir en santidad, el siguiente día se nos olvidó y hacemos, deshacemos, como que creyéramos que Dios no nos está viendo. Es necesario permanecer en la palabra de nuestro Dios. Aún yo no lo pueda ver,
aún ninguno de los que estamos aquí lo estemos viendo, aún ojo humano pueda verlo. Es necesario permanecer en la palabra. ¿Y cómo es? Viviendo en temor, viviendo, reverenciando a nuestro Dios. Bendito sea Dios para siempre. Porque hoy en día la iglesia ha perdido el temor. Hoy en día nosotros decimos y pensamos como si Dios no estuviera viendo y como si ese Dios no vendría a usted y a mí en aquel día a juzgarnos. Porque nosotros se nos olvida que Dios no puede ser burlado. Y Él sabe que usted y yo estamos subiendo, estamos bajando. Pero hoy nos está diciendo que debemos permanecer en su palabra para poder seguir diciendo que somos discípulos de Cristo. Hoy nos está diciendo Dios, mis amados hermanos, bendito sea Dios para siempre. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por su palabra? Eso era la introducción, mi amado hermano. Libres por la palabra. Ese es el mensaje que Dios quiere hablar a nosotros. Libres por la palabra. ¿Cuántos pueden decir que han sido libertados por la palabra? ¿Cuántos pueden decir de corazón, sabiendo que Dios está pesando su corazón en esta maravillosa hora? Y usted puede decir, he sido libertado por el poder de la palabra. ¿Cuántos pueden decirlo? Bendito sea Dios para siempre, porque aquí se está paseando el Espíritu de Dios, aquel que escudriña la mente y el corazón del hombre. Porque si no eres libre, hoy te va a libertar. Alabado sea Jesús. El poder de la palabra. Porque hay cositas que usted y yo no nos dejan ser libres. Bendito sea Dios para siempre. Cosas que estamos practicando que no nos dejan hacerle así con toda libertad. Porque vamos a ver de reojo, mi hermano, me vio y estoy hablando de él. Cosas como esas, amados hermanos, nos roban el gozo. Pero por eso la palabra hoy nos quiere libertar, para que usted y yo dejemos todo ese tipo de práctica, porque el enemigo quiere tenernos atados, pero Dios quiere libertarnos con el poder de su palabra. Y por eso es el mensaje, libres por la palabra. Porque vamos a ver la historia del pueblo de Israel, bendito sea Dios para siempre. Ese pueblo de Israel, Dios lo había libertado. Dios había hecho que ese pueblo pasara por el Mar Rojo en seco. Bendito sea Dios para siempre. No es la condición de la iglesia de hoy en día. Venimos aquí llenos de pecado. Venimos aquí con todas las mañas. Venimos aquí con cuánta infinidad de cosas viene. Dios nos toca, Dios nos administra, Dios nos liberta. Y usted y yo somos libres. Pero ¿qué pasa al siguiente mes? Volvemos a querer levantar ese viejo hombrecito y querer que se apodere de nuestra vida. Y queremos seguir practicando las mismas cosas que antes practicábamos. ¿Por qué? Porque usted y yo a veces estamos sentados aquí y deseando practicar lo que el mundo está practicando. Deseando lo que el mundo está haciendo. Cuando Cristo nos libertó, usted no necesita un día, usted no necesita una cerveza, un cigarro para sentir el verdadero gozo, la verdadera felicidad. Porque el día aquí están amargados, tan aburridos. ¿Por qué? Porque no han sido libertados por la palabra. Porque estamos deseando lo que está allá. Vemos que el mundo está en su fiesta para allá y para acá, y nosotros volteando a ver de reojo. Cuando Dios nos ha dado todo aquí, mis amados hermanos, no necesitamos nada. La Biblia dice que Cristo lo llena todo. Y ahí veníamos y estábamos vacíos. Así estaba el pueblo de Israel siendo esclavo. Estaba quejándose, estaba clamando, estaba gimiendo por libertad. Y cuando fue libertado, quería volver a ser esclavo. Así está la iglesia muchas veces. Cuando estamos allá sedientos, necesitados, tenemos 3 mujeres, tenemos cerveza, tenemos dinero, tenemos todo, pero estamos sedientos de nuestro Dios. Y Dios llega y queremos estar allá para atrás. ¿De qué nos sirve, mi amado hermano? Pero debemos ser libres por la palabra. Y eso es lo que Dios quiere hacer en esta maravillosa hora. Que nos despojemos de una vez por todas de ese mundo. Olvídese de eso, ahí no hay nada para usted. De allá venimos, amados hermanos. Y estábamos necesitados de ese Dios grande, el cual está aquí en esta maravillosa hora. Y ese quiere darnos plena libertad, alabado sea Jesús. Quiere que nosotros dejemos todas esas mañas, todo eso que nosotros teníamos en el mundo. Aquí no nos sirve, mis amados hermanos. Aquí lo que sirve es lo que Dios quiere hacer con su vida y mi vida. Eso es lo que sirve aquí en este lugar. Lo que hacíamos allá, dejémoslo ahí, mi amado hermano.
Y clamemos a nuestro Dios para que aquellos que todavía están gimiendo así como gemía aquel pueblo de Israel, porque esa gente quiere ser libertad. La oportunidad que usted y yo tenemos aquí de ser libres por el poder de la palabra. No deseemos ni anhelemos lo que ya Dios nos quitó. No lo traigamos hacia nuestra vida, mi amado hermano. No le demos lugar que eso cobre vida en nosotros. El viejo hombre se murió en el momento que usted y yo fuimos bautizados. Bendito sea Dios para siempre. Porque la Biblia dice que el viejo hombre murió y el nuevo resucitó. Bendito sea Dios para siempre. Y tal vez para usted ha sido simbólico, pero eso es literal. Alabado sea Jesucristo, porque el nueva criatura en ese momento renació así como Jesucristo. Después que murió, resucitó. Alabado sea Jesús. Y nosotros no seguimos siendo los mismos, pero debemos permanecer en la palabra. Ahí está la clave para ser discípulos de Jesucristo. No podemos solamente creer hoy y mañana no. Leamos Éxodo 14:10. Tú eres digno, Jesús. Éxodo 14:10. Amén. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, porque lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Porque has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto. Ahí podemos ver un pueblo, mis amados hermanos, que el temor, el miedo lo estaba haciendo ver hacia atrás. Así muchas veces usted y yo decimos: pero es que en el mundo tenía pruebas, pero iba y me paraba en una esquina, le ponía un revólver a alguien y yo solucionaba mi problema. Y se hacía más fácil hacer cualquier cantidad de cosas para poder pagar, en un ejemplo, una deuda que tal vez en Cristo Jesús lo que nos conlleva es humillarnos y clamarle a nuestro Dios para que haga algo y nosotros podamos suplir una necesidad. Quizás allá, mis amados hermanos, en el mundo, con nuestras cosas, bendito sea Dios para siempre, era más fácil solucionar muchas cosas, porque hay personas que son ágiles, hay personas que tienen una mentalidad rápida para manipular, para hacer cualquier tipo de cosa. Hoy en día, tal vez cuando usted y yo, la prueba, la necesidad nos está sobrepasando, decimos: pero es que allá yo solo, aquí no estuviera en esta misma condición hoy, que no sé cómo pagar la renta, cómo pagar los biles, bendito sea Dios. Y usted siente que ya le dicen: vas para afuera de este apartamento con usted y sus hijos, bendito sea Dios para siempre. Y volvemos a decir: pero cuando lo teníamos a Jesucristo, esto no lo vivíamos, no lo pasábamos así como ese pueblo pensó que se iba a morir y dijeron: allá habían sepulcros y era más fácil que nosotros desapareciéramos. Bendito sea Dios. El miedo y el temor así tiene a la iglesia amedrentada, porque en medio de la prueba y la lucha nosotros queremos tirar la toalla, queremos volver a hacer lo que hacíamos antes, pero no. ¿Por qué? Porque no se quiere humillar. Porque si ese pueblo en ese momento, en vez de haber tenido miedo, se hubiera humillado delante de Dios, hubiera pasado lo que pasó, porque ya después le dijo a Moisés: ¿por qué temen? Si tenemos un Dios todopoderoso que había hecho que aquel pueblo sufriera, padeciera, porque el Dios todopoderoso era el que había enviado aquellas 10 plagas. No tenía el poder ese Dios para enviar una plaga más y poder exterminar ese pueblo, que al final lo terminó haciendo, como a usted y a mí al final nos termina dando la victoria en medio de la prueba. Así en su corazón, así en su mente hayamos deseado estar allá, practicar lo que practicábamos antes. Pero la palabra de hoy es para que usted y yo no seamos como ese pueblo, no sigamos dudando, no sigamos queriendo estar atrás así como ese pueblo, porque aquí vamos a pasar momentos difíciles, momentos en los que no podremos nosotros con nuestras propias fuerzas, pero hay una salida siempre para eso. Dios no menosprecia un corazón contrito y humillado. Dios, si hay algo que puede mover a Dios, es un corazón contrito y humillado.
Esa es la clave, la cual usted y yo debemos tener y anhelar siempre. Ya lo que ya pasó, ya pasó. Todo lo que practicábamos allá, quizás en su momento le funcionó, pero no le traía nada más que la muerte. No le traía nada bueno hacia su vida. Muchas veces ponían en peligro su vida y la de toda su familia. Bendito sea Dios para siempre. Pero aquí no. Aquí aunque tengamos miedo, aquí aunque tengamos nosotros que sufrir y padecer, Dios siempre dará la respuesta. Dios siempre dará la victoria. Porque aquí podemos ver, mis amados hermanos, que este pueblo decía, no había sepulcros allá en Egipto. Porque ellos pensaban que era su final. Así muchas veces usted y yo hemos pensado que hasta ahí nomás llegó. Que ya Dios no va a hacer nada. Que ya Dios se va a cruzar de brazos y nos va a dejar perecer. No, mis amados hermanos, Él nos está probando, Él nos está preparando, Él nos está dando a entender que nosotros debemos depender meramente de nuestro Dios. Bendito sea Dios para siempre. Porque este pueblo es natural, es normal, porque venía un ejército y ellos estaban solamente con sus manos. Así muchas veces usted y yo no tenemos que hacer nada, porque lo que viene hacia nosotros es más fuerte, quizás es más difícil, pero si nosotros esperamos confiados en Dios, pasará lo que le pasó a ese pueblo. Pudieron pasar en seco y al otro lado cantaron el himno de victoria. Bendito sea Dios para siempre. Así mismo usted y yo vamos a cantar ese himno de victoria. Pero lo que esta palabra nos quiere recalcar en esta hora es que si hemos sido libertados, no deseemos volver atrás. Ese es el mensaje de esta maravillosa hora. Porque este pueblo deseaba, Dios les daba la victoria, pero seguían deseando estar atrás. Cada problemita, cada prueba, cada lucha, quería estar atrás. Así muchas veces nos pasa a nosotros. Y ese es el mensaje de esta maravillosa. Es lo que Dios quiere hablarnos. Que aunque la prueba, aunque la lucha, aunque la necesidad, aunque la adversidad sea grande, no debemos desear volver atrás. Debemos desear, anhelar, permanecer en su palabra, para poder ser verdaderamente sus discípulos. ¿Por qué le vamos a ver aquí en la palabra? Bendito sea Dios para siempre. ¿Por qué es que debemos estar confiados? Dice el 12: no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, mis amados hermanos, aunque lo esté arropando hasta su coronilla, esté confiado, porque Jehová peleará por usted y peleará por mí. Pero no deseemos estar allá, porque ya hemos sido libertados por la palabra. Aquel pueblo de Israel ya había sido libertado de la esclavitud, estaba en el desierto, ya no estaba más en el pueblo en Egipto, y ellos querían volver atrás. Así hay mucha iglesia dentro de las congregaciones que estamos aquí levantando las manos, Dios hablándonos, Dios cumpliéndolo hasta el más mínimo caprichito. Pero si no es así como yo quiero, me voy para atrás. Un día sí, un día no. No podemos seguir en esa condición, mis amados hermanos. Es necesario que la iglesia permanezca en la palabra de Dios. Alabado sea Jesucristo. No deseemos volver atrás. Que los problemas no nos hagan ver hacia atrás, mis amados hermanos. Es necesario seguir viendo hacia adelante. ¿Por qué le voy a decir eso, mi amado hermano? Ese pueblo recibió la victoria todo ese tiempo que quiso volver atrás, pero no pudo entrar a la tierra prometida. Que no nos vaya a pasar a usted y a mí eso, mis amados hermanos. Que por siempre, en cada lucha, en cada prueba, nosotros queramos volver atrás, y el día que suene la trompeta nos quedemos aquí. Porque no sabemos si nos va a agarrar en esa condición, dudando, llenos de incredulidad en ese momento, que Jesucristo venga o la muerte nos sorprenda.
Porque ese pueblo no entró, mis amados hermanos, porque se le hizo una costumbre estar volteando a ver para atrás. Que no nos pase a nosotros, que se nos acostumbre nuestra manera de vivir, que hasta que veamos la respuesta, hay otra vez el juego, viene la prueba y otra vez querramos volver atrás. Aleluya. Viene la tentación, bendito sea Dios para siempre, y querramos caer en ella. Hay que vencer las tentaciones, mis amados hermanos. Jesús nos da una cátedra cuando fue tentado por Satanás, el Hijo de Dios, pero Él la venció con el poder de la palabra. Asimismo usted y yo vamos a vencer. Y quizás la carne se le levante, quizás usted desee y anhele, pero diga: te reprendo, carne, en el nombre de Jesús. Porque va a haber momentos que usted se debilitará y querrá que se apodere de usted, pero es ahí donde debemos permanecer en la palabra. Porque hay personas que tal vez fueron alcohólicos, fueron cualquier tipo de cosa, y se les querrá levantar la carne, y ustedes sentirán que no podrán. Yo sentiré que no podré, pero la palabra dice en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Porque habrá momentos, mis amados hermanos, que eso se volverá fuerte a su vida y se volverá fuerte a mi vida, pero eso no nos va a dar motivo para nosotros desear volver atrás. Sí, la tentación será muy fuerte, la prueba será fuerte, pero habrá un momento que usted y yo tendremos que determinarnos y decir: no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. El viejo hombre que así tenga el deseo, no vuelvo atrás. Y dígale: proclamo una semana de ayuno. ¿Qué importa que lo corran del trabajo? Importa más su salvación. Porque hoy en día nosotros, cuando sentimos que estamos débiles, pero es que me van a correr, que lo corran si quieren, pero no pierda su salvación. Porque si usted y yo, en el momento que sentimos que esta carne se debilita, si no la atendemos, si no la metemos al fuego, esa carne se nos va a apoderar de usted y de mí y nos va a hacer caer en la tentación. Pero si la llevamos sujeta, cautiva la cautividad de Cristo. ¿Y cómo es eso? Metiendo la oración y ayuno. Es ahí donde esos deseos de esta carne se doblegan. Porque hay que ser inteligente, mi amado hermano. Cuando usted sienta que la vanidad está llamando, me voy una semana de ayuno. Porque hay huestes espirituales atacándole. De ahí venimos, mi amado hermano, y eso va a querer arroparnos nuevamente. Pero hay que ser nosotros sabios. ¿Y qué es la sabiduría? Entender que la salvación está sobre todas las cosas. Quizás quedaremos sin trabajo. No lo estoy mandando, si Dios nos lo manda, a que ayune y ore. Pero sí le digo yo una cosa: en el momento que la carne se le levante, prenda las alarmas y vaya a esa oración y ayuno, porque si no, la carne nos va a arrastrar. La carne nos va a llevar a muerte, pero el Espíritu da vida. Bendito sea Dios para siempre. Pero hoy nosotros nos enfocamos mucho en cuidar nuestro trabajo, y está bien ser responsable, porque los cristianos tenemos que marcar la diferencia en eso, con la responsabilidad. Pero si usted va a morir espiritualmente, suelte eso. Prefiere estar vivo espiritualmente, porque mañana Dios puede dar una puerta más grande que la que tal vez hoy creemos que es lo mejor que podemos tener. Porque a nuestro Dios no se le acaban los recursos. Pero es necesario, mis amados hermanos, que nosotros no deseemos volver atrás. Aleluya. Que no se nos convierta en una práctica eso. Porque sí, a ese pueblo se le convirtió en una práctica. Ahí todavía no habían cruzado el Mar Rojo y ya estaban murmurando. Y veamos en Éxodo 16:3. 16:1, perdón. Y partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí. Y a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Un mes había pasado y ese pueblo estaba queriendo volver atrás. ¿Por qué? Porque tenía una necesidad. Así muchas veces usted y yo, las necesidades nos hacen volver atrás. Y dice: y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto,
cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Podemos ver que había pasado un mes y ya estaban queriendo quedarse ahí atrás por una necesidad. Así muchas veces está la iglesia de estos tiempos, y es triste y es lamentable, mis amados hermanos. Yo hoy no he venido a ponerle el pie, no he venido a juzgarlo, porque yo soy uno de ustedes, soy uno igual que ustedes. En los momentos difíciles, en los momentos de angustia, quizás nos hemos comportado como este pueblo, pero hoy esta palabra es para que usted y yo no caigamos en el error que cayó ese pueblo. Que tal vez pasamos un mes, 2 meses, que Dios nos deja en un tiempo que tal vez usted y yo podemos gozarnos con toda plenitud. Tengamos luchas como es natural, pero hay momentos que la lucha nos aprieta y sentimos que nos ahogamos, y es ahí donde volteamos a ver atrás. Pero esta palabra de este día es para eso, para que no sigamos volviendo a ver atrás, porque ya Cristo nos libertó. Y si nos toca morir por causa de Cristo, debemos en este día tener esa convicción, mi amado hermano, que si nos toca ir a vivir debajo de un puente, debemos de estar dispuestos a ir a hacerlo. Y no se han muerto esas personas que están ahí, usted y yo tampoco vamos a morir. Se escucha difícil, pero pueda que nos toque, mis amados hermanos, y que Dios tenga misericordia. Esto no lo digo porque digo que yo puedo, no. Simplemente se lo ilustro, mi amado hermano, que si nos tocase, debemos permanecer en la palabra de nuestro Dios, confiando que le adoraremos en todo tiempo. Cuando tengamos bonanza y cuando también nos puedan correr de nuestras casas, bendito sea Dios, porque aún ahí Dios estará con usted y estará conmigo, porque Él no depende de que estemos bajo la sombra, Él no depende que estemos donde no nos mojemos, Él estará donde quiera que usted y yo estemos, y ya con eso la tenemos hecha. Lo veo triste, pero adore a nuestro Dios, porque usted ha sido libertado por el poder de la palabra. Porque también eso es señal de ser libre, mi amado hermano. No nos tiene atado nada a nosotros, porque muchas veces la comodidad y la materia nos quiere tener ahí sin esa libertad. Y decirle a Dios, estoy para servirte bajo cualquier condición. Es ahí donde debemos demostrar que hemos sido libertados por la palabra de nuestro Dios, que no depende de lo que tengamos o no tengamos, de la condición, porque hoy en día la iglesia, por ejemplo, ve a los predicadores y no le dan un hotel 5 estrellas, no se mueve, no le dan primera clase en los aviones, no se mueve. ¿Qué es eso, mi amado hermano? ¿Cómo me está dando libertad a alguien? No es imposible, no hay libertad. Así muchas veces, para ilustrarle a usted y a mí, si nos dicen que íbamos abajo del puente, renunciamos mejor de ser discípulos de Cristo. Usted sabe que aquí habemos varios, que si nos ponen a elegir debajo del puente o Cristo o una mansión, ¿qué elegiría usted? No nos ha tocado, pero si nos tocara, ¿qué va a elegir a usted? Hay una alabanza que dice, he decidido servir a Cristo. Esa alabanza es muy profunda. Quien cantó esa alabanza estaba viendo cómo decapitaban a su esposa y a sus hijos y dijo, he decidido servir a Cristo. La cantamos bonita, pero hay una historia atrás de ella. No es para ponerlo triste, mi amado hermano, es para que usted entienda que somos libres por el poder de la palabra. Y el que es libre, no hay nada ni nadie que pueda tenerlo atado. Usted y yo podemos seguir adorando bajo cualquier condición, porque los que son libres pueden servir a Dios. Porque no hablamos de cualquier libertad, hablamos de la libertad que Cristo nos ha dado. Hay muchos libres, pero bajo condiciones. Pero Dios no quiere que usted y yo estemos en esa misma situación, sino libres de verdad. Libres de verdad. Bendito sea Dios. Vamos a avanzar porque no quiero que Cristo. Dice Éxodo 17:1.
toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ahí usted puede ver, conforme a la palabra, que se había hecho una costumbre del pueblo de Israel, estar enrostrando, como si fuera Moisés el que necesitaba ser libre, como si fuera Dios el que necesitaba ser libre. Era el pueblo que estaba siendo esclavo, era el pueblo que estaba oprimido por el pueblo de Israel. Así muchas veces usted y yo, así muchas veces usted y yo, se nos olvida que somos nosotros los necesitados de Dios. Somos nosotros los que hemos sido libres, porque Él fue creador. Él es soberano sobre todas las cosas, y sobre Él no hay nada. Él es sobre todo. Pero muchas veces a la iglesia se le olvida, bendito sea Dios para siempre, que somos nosotros los que hemos sido libertados y necesitamos ser libres. Ese pueblo se le olvidó a eso. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Regala la ofrenda del Padre. Esto es, mis amados hermanos, para que nosotros entendamos. Dios nos está hablando a la conciencia, que somos nosotros los que necesitamos ser libres. Que si usted y yo decidimos irnos hoy para afuera, para atrás, Él sigue siendo Dios. Él no cambia, Él sigue siendo adorado y exaltado, porque hay 7,000 que no han doblegado la rodilla ante ningún Baal en este mundo. Y si usted y yo decidimos irnos, sigue siendo normal, porque mañana viene otro y predica lo que yo no quiero predicar, y canta lo que yo no quiero cantar, levanta la mano que yo no quiero levantar. Téngalo claro eso, mi amado hermano, que si usted y yo no queremos y queremos estar allá, mañana aquí hay 100. Si Dios así le place, mañana hay 100. Entonces Dios nos está hablando de la conciencia hoy, y entendamos que ya no hay nada para nosotros. Aquí estamos seguros, aquí estamos en el lugar correcto, y debemos disfrutar las pruebas, debemos disfrutar el gozo, debemos disfrutar la escasez y la abundancia. Nos está hablando de la conciencia Dios hoy, porque nos ha libertado. No podemos seguir deseando estar atrás, así como ese pueblo quería estar atrás. ¿Y qué tenía ese pueblo allá? Nada. Todo llanto, dolor, sufrimiento. Vivían como esclavos picando piedra. Así usted y yo estábamos allá, deleitándonos en el pecado, sufriendo, porque muchos en la noche estaban con el codo empinado, pero el siguiente día con un dolor de estómago, una goma, que no podían ni tomarse un vaso de agua. Así quieren estar muchas veces las personas, mi amado hermano. Y muchos estaban con una mujer hoy, y el siguiente día la mujer tirando las ollas porque le descubría los mensajes y las llamadas de las que tiene afuera. ¿Qué felicidad es eso, mi amado hermano? Entonces le ilustro eso para que usted vea que ya no había nada para usted y para mí. Bendito sea Dios para siempre. Nosotros hemos sido libertados por la palabra. No debemos desear lo que hay allá atrás, porque ese pueblo no entró a la tierra prometida, y todas esas cosas le fueron contadas. Todas esas murmuraciones, todos esos reniegos, esos deseos de estar en Egipto, les cobró factura al final, y fueron castigados. Los estuvo dando vuelta cuando pudieron haber llegado rápidamente. Pero ¿qué aconteció? No habían pasado el Mar Rojo y ya querían estar atrás.
Dios le dio tiempo, le dio oportunidad a ese pueblo, pero no pudo entender que ellos necesitaban de Jehová. Ellos siempre creyeron que ellos eran, que Dios necesitaba de ellos. No. Así muchas veces la iglesia está. Y le ponemos todas las condiciones a Dios. Si me respondes hoy, te sigo. Si me respaldas hoy, sigo cantando el siguiente devocional. ¡Vive Jesús! Si las almas se salvan hoy, vuelvo a predicar el siguiente vez que me digan. Así está la iglesia hoy. Está bien pedirle a Dios, pero si le respalda, glorifique a Dios. Si no le respalda, también glorifique a Dios y siga dando su servicio a nuestro Dios. Porque si aquí viniera y hagamos llamado y se llena, el siguiente día yo vengo con todo, agarro una semana de ayuno, pero cuando no veo, debo de seguir creyendo que Dios va a añadir a aquellos que han de ser salvos. Lo mismo es para usted. Porque muchas veces nos animamos cuando vemos que la gloria, la gente danza, la gente hace aquí. Nosotros queremos seguir haciendo. Pero ¿qué hay cuando usted ve que aquello está tranquilo? Hoy no me respaldió Dios. Siga adorando y glorificando, porque de Dios es la gloria, de Dios es el poder. Bendito sea Dios. Usted y yo no debemos movernos si vemos o no vemos. Debemos hacerlo por gratitud en nuestro corazón. Y yo te quiero adorar, te quiero servir. Me he prestado a ti, oh Dios. Esa es la verdadera libertad. Pero otras veces, si no te respaldan, yo no sigo haciendo lo que seguía haciendo. Estamos a medias, pero hoy quiere libertarnos Dios si hay en medio de nosotros. Yo no conozco su condición. Yo no he venido a pesarlo. Yo he venido a predicarle la palabra. Y Dios le está dando testimonio que hay en usted y que hay en mí. Mi labor es dejarme guiar por Dios. Y Dios está hablando a nuestra conciencia. Porque Dios quiere su iglesia libre de verdad. No a medias. Porque así estaremos como ese pueblo de Israel, siendo libertados por Dios y ellos deseando estar atrás, deseando ser esclavos. Dios no quiere eso para usted y para mí. Porque el apóstol Pablo nos da, bendito sea Dios para siempre, un consejo maravilloso. En Gálatas 5:1. Y eso es lo que Dios quiere para usted y para mí en esta maravillosa hora. Gálatas 5:1. El apóstol Pablo le dio un consejo maravilloso y glorioso a esa iglesia de Gálatas, así como hoy nos lo está dando Dios a usted y a mí. Esa es la condición la cual Dios quiere de su iglesia. Porque el mundo está lleno de esos que hoy quieren y mañana no quieren. Está llena, la mayoría de la iglesia está llena. Pero Dios no quiere eso para usted y para mí. Y es por eso que le digo que hoy Dios está cruzando en nuestro camino, porque nos está dando una oportunidad, nos está hablando a tiempo. Dice Gálatas 5:1: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Necesitamos estar firmes en lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque vuelvo y le recalco, ese pueblo no pudo estar firme. Incluso Moisés les dijo, estad firmes. Pero ese pueblo no pudo escuchar la voz de Dios. Pero yo sé que usted y yo estamos escuchando la voz de Dios en esta maravillosa hora. Y permaneceremos firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. Porque si no, en vano, mis amados hermanos, sería todo lo que hacemos. Si no podemos permanecer firmes en la libertad que Dios nos ha dado. Y cuando hablamos de ser libres, quiero tocar unos puntos, bendito sea Dios para siempre, para que usted y yo podamos entender de qué es que Dios nos ha libertado y de qué es que Dios quiere guardarnos. Bendito sea Dios para siempre. Ahí mismo en Gálatas 5:16, usted puede ver de eso que Dios nos ha libertado. Y muchas veces la iglesia vuelve a adquirir y a meter esas cosas dentro de nuestra vida, las cuales no pueden estar. Y por eso el apóstol Pablo dijo, estad firmes en el 5:1, y después al 16 les dijo, porque esto es lo que se va a manifestar a sus vidas. Esto es lo que va a querer volver a ustedes. Pero debemos estar firmes y atender la voz de Dios. Y digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfazcáis los deseos de la carne,
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Usted y yo no podemos desear estar otra vez en esa condición. Dice: fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Cuidado con eso. Es fácil caer en idolatría, caer en el paganismo, mi amado hermano. Dios nos ha hecho libres. Es fácil caer en la corriente de estar idolatrando cosas, días, personas, objetos, trabajo, dinero. Es fácil, pero Dios nos ha llamado a libertad. Aleluya. Cuidado con eso, mis amados hermanos. Dios nos ha hecho libres. Nosotros no somos lo que el mundo es, y no que somos mejores. Es Cristo que ha hecho la obra en usted y en mí. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Hechicerías, enemistades. Dios nos ha libertado de enemistades, mis amados hermanos. No podemos seguir pretendiendo nosotros seguir enemistados con nuestros hermanos, nuestros familiares, porque ya hemos sido libres, mi amado hermano. ¿Cómo usted y yo podemos seguir enemistados con las personas? No se puede. Si usted dice ser libre, no se puede. Pero si no ha sido libre, hoy es una bonita oportunidad que deje que la palabra entre en su vida y usted y yo podamos despojarnos de eso. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Examínese, examinémonos y veamos si hay cosas de estas las cuales no nos dejan ser libres, porque eso a la iglesia la tiene atada, el no despojarse de ese tipo de cosas. Y cuando hablamos de ser libre, es de esas cosas, y es lo que Dios ha hecho con usted y conmigo. No deje que eso vuelva a entrar a usted. Va a llegar la tentación, sí, pero usted tiene la mente de Cristo y diga: te reprendo en el nombre de Jesús, raíz de amargura, dolor. Ya Cristo me sanó. Yo no sigo viviendo en el pasado. Ya Cristo hizo la obra en mi vida. Yo no tendré celo de mi hermano, mi hermana. Que Dios haga lo que tenga que hacer con ellos. Bendito sea Dios para siempre. Pida, porque el que pide recibe. Bendito sea Dios para siempre. No ponga la mirada en lo que Dios ha hecho en aquel. Pida que Dios tiene para usted y para mí también. Bendito sea Dios para siempre. Alabado sea Jesucristo. Porque la iglesia está atrapada en los celos, en la envidia, mi amado hermano. Cosas que lastimosamente el enemigo quiere meter en nuestras vidas, pero nosotros le damos lugar. Pero la palabra hoy es para que no sigamos dando ese espacio, porque usted y yo hemos sido libres, mi amado hermano. Vemos como aquel pueblo de Israel murmuraba. Así muchas veces nos toca a nosotros. Y usted tal vez no murmura en sí mismo. Hace lo que hace ese pueblo, murmura públicamente. Y por eso cuando viene a la casa de Dios, no le puede hacer así. No puede cantar con toda libertad. Porque yo escuché que usted estaba murmurando, y si yo lo miro a usted haciéndolo, pero hipócrita, mi hermano, mi hermana. Porque Satanás nos lleva a hacer eso, pero es el primero que nos pone el dedo, es el primero que viene y nos acusa y nos hace ver las personas más sucias, las personas que no merecemos adorar a nuestro Dios. Pero por eso esta palabra llegó a su vida y a mi vida, para que usted entienda que Dios nos ha hecho libres. Y no dejemos que esas cosas entren a nuestra vida, para cuando usted y yo vengamos a la casa de Dios podamos dar nuestro culto como si fuera el último. Créame que yo he visto personas, mis amados hermanos,
que no pueden adorar por lo que han hecho antes de llegar a la casa de Dios. Y es lamentable cómo Satanás viene y atrapa a la humanidad cuando Dios nos ha libertado. Pero le damos lugar, lo que usted dice, sea sabio y córtelo de raíz. No, yo no puedo seguir en esa condición. Yo quiero ser libre de verdad. Yo quiero llegar a adorar a mi Dios con toda integridad, con toda pureza. Pero hay que dejar que la palabra nos liberte. Y por eso el tema es libre por la palabra. Estas cosas no las necesita la iglesia. Esto no nos ayuda en nada, mis amados hermanos. En nada nos ayuda a ser mejor. Lo que nos ayuda es darle espacio al Espíritu Santo. Y en usted va a brotar el amor, el gozo, la paz, la fe, la mansedumbre, la templanza. Tanto necesitamos eso que brote en nosotros y poder dar frutos dignos de arrepentimiento. Bendito sea Dios para siempre. Dice, Aleluya. contra tales cosas no hay ley. No hay nadie que pueda juzgar a uno que esté lleno de amor, que esté lleno de gozo. ¿Quién lo va a juzgar? No hay nadie. No hay nadie que pueda juzgarle. Pero aquí hay aquel que ha estado teniendo envidia. No, que el hermano no canta bien. Es que el hermano no, que el hermano aquí. ¿Qué hay de ese? ¿Usted cree que puede venir a sentarse ahí con libertad cuando ha hablado con usted? Hoy usted le ha ayudado también y le ha aportado. Sí, es verdad. Cosas como esas. Cosas como esas, mi amado hermano, parecen pequeñas, pero me es necesario hablarlas en esta maravillosa hora, porque no están dejando que la iglesia venga a gozarse a la casa de Dios. Y Dios quiere que usted y yo vengamos como personas libres, pueblo redimido, pueblo comprado a precio de sangre. Aleluya. Porque la mayoría de las iglesias está en esa condición, mi amado hermano, participando en cosas que no necesitamos. Pero hoy entendamos que usted y yo somos libres para adorar y glorificar a aquel que vive y reina para siempre. Pero depende de usted y depende de mí. Si permanecemos en la palabra de nuestro Dios, siempre será de usted y de mí, porque ya Cristo hizo la obra. Pero usted y yo decidimos qué hablamos, qué escuchamos, qué practicamos, qué deseamos, qué anhelamos, si queremos estar allá o queremos estar acá. La decisión siempre será de nosotros, porque ya Cristo hizo la obra. Regale la ofrenda de Padre. Este es un mensaje evangelístico, mi amado hermano, porque Dios está preparando su vida y mi vida. ¿De qué nos sirve que yo le traiga miles de promesas y la trompeta suena y nos quedemos aquí? El mensaje más evangelístico es aquel que habla al corazón, que habla a la conciencia del ser humano, porque nos lleva a recapacitar y a entender que hay cosas que no podemos seguir practicando, que hay cosas que debemos dejar de una vez por todas. Porque la iglesia hoy en día es prototipo del pueblo de Israel, siendo libertado y queriendo estar esclavo. Así es la iglesia. Cristo libertando cada culto, cada servicio, pero el siguiente día nosotros caemos en la misma trampa de Satanás. Porque siempre llegará la tentación, no se olvide de eso. Siempre será tentado usted y seré tentado yo también. Bendito sea Dios para siempre. Romanos 6:15. Bueno es Dios, aleluya. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, porque vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad prestaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia.
Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted puede ver con la palabra por qué es que Dios nos viene y nos habla en esta bendita y maravillosa hora. ¿Por qué le digo esto, mis amados hermanos? Porque cuando hablamos de libertad, hablamos de conocer a Jesucristo. Porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es necesario conocer a Cristo. Y cuando usted y yo conocemos a Cristo, cuando entendemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario, bendito sea Dios para siempre. Él tomó el acta de los decretos y lo pegó en la cruz, dice, y dijo, estos son propiedad mía. Entonces, en otras palabras, el diablo no tiene más parte, ni arte, ni suerte en su vida. Usted y yo tenemos la autoridad y el poder para reprender todo tipo de oferta, todo tipo de cosas que quiera traer a su vida, sin importar qué sea. Pero es necesario conocerlo, porque dijo él en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando dice conoceréis la verdad y la verdad los hará libre, está hablando de Jesucristo, conocer a Cristo. Y cuando hablamos de conocerle, es lo que Él hizo por usted y por mí, y su poder. Bendito sea Dios para siempre. En español, usted y yo, si seguimos practicando lo que hacemos, la decisión y los responsables seremos nosotros, porque ya Cristo nos libertó. Aleluya. Si usted conoció a Cristo, dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Usted y yo hemos sido libertados. Depende de usted y de mí dónde queremos estar. Aleluya. Si en el pueblo murmurón como el de Israel, deseando estar atrás en medio de la prueba, la lucha y la adversidad, o confiar en nuestro Dios y esperar esa promesa de la vida eterna y poder heredar lo que el pueblo de Israel no pudo heredar. Tuvo que ser la siguiente generación la que entró en la tierra prometida, pero los que cometieron esas cosas, triste y lamentablemente, no pudieron entrar. Que no nos acontezca a nosotros, mis amados hermanos, porque creo firmemente que Dios nos ha hablado en esta maravillosa hora. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y cuando hablamos de guiarnos a toda verdad y a toda justicia, es guiarnos a la palabra, es guiarnos a ser esa iglesia obediente, esa iglesia que quiera practicar la justicia cada día. Hoy esa palabra se ha hecho rema en mi vida, ha venido a vivir en mi vida, porque he podido ver cómo Dios quiere guiarme y tenerme lejos de todo ese tipo de cosas, las cuales a Dios no le agradan. Bendito sea Dios para siempre. Yo no sé si usted necesitaba esta palabra del día de hoy, pero yo, mi amado hermano, cuando pude ver eso, Dios, verdaderamente que Dios es fiel, veraz y eficaz, y se ha cruzado en mi camino cuando dijo que el Espíritu de verdad nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Y creo firmemente que ha guiado mi vida a una verdad que me conllevará a vida eterna. Bendito sea Dios para siempre. Alabado sea Jesucristo. No sé si usted y yo podemos adorar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, porque a mí, cuando se me cruzó y me dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál verdad, Señor? La que acabamos de escuchar ahorita. Esa fue la verdad en la cual me ha llevado Dios a verme en mi propia vida, porque tengo un deseo de ir al cielo que usted no se imagina. Bendito sea Dios para siempre. Alabado sea Cristo Jesús. Estoy disfrutando cada momento en este evangelio, pero estoy deseando estar en el cielo ya junto a mi amado. Bendito sea Dios para siempre. Y yo solo puedo decirle gracias a Dios, porque Él tiene misericordia de mí, así como tiene misericordia de usted. Porque cuando usted viene Dios y lo lleva y lo confronta a la palabra, a veces duele. Cuando venimos y vemos, Dios, pero yo estaba haciendo esto, Dios mío, perdóname. Me había dejado atrapar por Satanás. Pero es ahí donde la palabra cobra vida y tiene poder y nos liberta. Y dice uno,
no sigo practicando esto, no sigo haciendo esto, porque esto me va a llevar a la muerte. Yo no quiero morir espiritualmente, y yo no quiero quedarme en esta tierra si Jesucristo viene. Y yo sé que si usted está aquí es porque tiene el deseo y anhelo que cuando suene esa trompeta irse con nuestro Dios. Entonces atendamos la voz de Dios y permanezcamos en la palabra. No nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Permanezcamos, amados hermanos, para poder ser discípulos de Jesucristo. Bendito sea Dios para siempre. Regale la ofrenda de palmas a tu Dios en nuestro presente. Creo firmemente que Dios nos está preparando, bendito sea Dios, para que su iglesia pueda estar lista y preparada, pueda tener lámpara y pueda tener aceite en el momento que el novio venga por esa novia que está ataviada, esa novia que está esperando. Y creo que Cristo viene pronto, y por eso nos viene hablando, nos viene preparando, mis amados hermanos, porque Él está a punto de llevar su iglesia, y Él quiere que usted y yo nos vayamos juntamente con Él. Si hay algo de lo que hemos hablado, suéltelo ya y no siga deseando y anhelando estar atrás, y déle lugar a la palabra para que la palabra pueda terminar la obra que comenzó en su vida. Póngase sobre su pie. Bendito sea Dios para siempre.